Política internacional es el tema, el bombardeo de Estados Unidos, de Israel contra Irán, otra vez la conmoción, lo habéis adelantado. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Hola, en Gus. última columna, ¿qué podía pasar? Sí, buenos días, Gus, Dani, para toda la audiencia. Sí, específicamente como hacer referencia, la semana pasada ya habíamos empezado a un poco diagramar cómo iba a ser los pasos que iba a tener desde el punto de vista de política exterior y posiblemente desde el punto de vista de una intervención militar, que efectivamente el día de hoy a la mañana empezaron los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel. También hay que adelantar eso porque en una primera instancia era la posibilidad por parte de los Estados Unidos de que sí, el propio régimen de actualmente el ayatollah Ali Khamenei justamente no se retractara con respecto a un posible avance o continuidad del programa nuclear con respecto a Donald Trump. Donald Trump planteó como ultimátum de que si no respetaban estas condiciones iba a intervenir en el propio territorio iraní. No se ha intervenido de carácter terrestre, pero sí han realizado bombardeos por parte de las fuerzas armadas de Israel, como así también de los Estados Unidos, en diversas ciudades, principalmente en... Te las puedo mencionar desde el punto de vista, primero, la capital, Teherán, Tabriz, Tajaz, Isfatá, que son ciudades muy importantes desde el punto de vista militar, no solamente porque se encuentran los cuarteles generales, ya sea de la Guardia Revolucionaria, de la Fuerza Quds, como así también instalaciones militares que también se encuentran las bases justamente de enriquecimiento nuclear de este programa nuclear que tienen información, ya sea tanto el Mossad, como le decía, que se encuentran de manera subterránea en esas ciudades. Eso es lo que has mencionado, Raúl, en muchas oportunidades, como el punto crítico, digamos, de que no se puede, porque el derecho internacional no permite el desarrollo de uranio, de establecimientos nucleares, y que por ahí pasa las razones o las justificaciones de este bombardeo. Ahora, ¿cómo se desmantela eso sin poner en riesgo todo? No sé, que huele todo. Desde el sentido común y la ignorancia de cada uno de ellos. Sí, es bastante fino desde ese punto de vista porque el derecho internacional hace referencia a que ningún Estado puede intervenir en otro Estado. Ya partiendo de eso, no injerencia en asuntos internos, no violación de la soberanía territorial, de la integridad territorial y demás. Pero ¿qué ocurre? Las potencias, ya sea Rusia, Francia, todas las potencias del mundo tienen esa facilidad de poder romper cualquier tipo de precepto o de ley a nivel internacional. El caso de Rusia con Ucrania, el caso de China con Taiwán, el caso actualmente de Estados Unidos con Irán, con Siria, con Yemen, con diversos estados, al igual que Israel, que también ha violado cualquier tipo de regla o de ley internacional que para las potencias no se ajusta el derecho internacional. De hecho, hay un principio o una máxima que planteaba Henry Kissinger en la década de los 80 principalmente, que planteaba de que los portaaviones, como lo hemos dicho en diversas oportunidades, que actualmente se encuentra la quinta flota justamente en las propias orillas de Irán, posiblemente para una posible intervención del punto de vista ya terrestre o el envío de misiles, él hacía referencia de que un portaavión eran 100.000 toneladas de diplomacia. Es un ejemplo muy claro en el cual hace referencia que los países que tengan mayor poderío militar tienen la capacidad ya sea de disuadir a otro estado para poder negociar en un hipotético caso, o en otra posibilidad es la intervención si no se ajustan a los propios intereses propios de las potencias, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea Francia, o sea, en este caso los Estados Unidos. Esto va a llevar de que va a continuar esta guerra en iguales similitudes desde el punto de vista táctico, estratégico, militar, como fue en el caso de la guerra de los 15 días del año pasado, que fueron iguales condiciones, pero con la particularidad ahora de que Donald Trump, como así también los estados que apoyan esta intervención, lo que se va a buscar en esta oportunidad es directamente desmantelar el propio régimen de Irán. Bueno, otra pregunta muy obvia, pero ahí está todo el peligro por la intervención y por las respuestas que haya. Por eso digo el alerta, porque el arsenal del que estamos hablando no lo imaginamos, Raúl. Sí, de verdad es sin precedentes desde el punto de vista no solamente la intervención de los Estados Unidos, de que tiene iguales similitudes a lo que fue el intervencionismo, podríamos decir, de lo que fue Estados Unidos en Afganistán en un primer momento, que era en contra de una potencia, en este caso que era una potencia nuclear, que era la Unión Soviética, cuando fue el desplazamiento en una primera instancia que duró 10 años, del 79 al 89, de la intervención de Estados Unidos en Afganistán para poder desplazar a la Unión Soviética.
eso es lo más parecido, podríamos decir, de lo que es ya el intervencionismo, lo que busca actualmente de erradicar justamente un régimen de una potencia nuclear, porque hay que recordar que Irán hasta hace muy pocos meses tenía intervención con Rusia, que también es una potencia nuclear. Actualmente Irán, en las anteriores administraciones no se habían intervenido ni atacado porque tenían ese elemento sorpresa o ese elemento disuasorio que era ser considerado una potencia nuclear. Como actualmente no tiene ese arsenal nuclear, Irán tiene la capacidad actualmente Estados Unidos de poder intervenir, poder erradicar este régimen, como así también poder asesinar toda la cúpula, ya sea militar, de inteligencia, como así también del propio régimen de la teocracia. Hace unas horas, uno de los misiles específicamente que fue dirigido hacia el presidente de la Corte Suprema de Irán. Es algo trascendental para lo que hace referencia. Exacto. Ya fue un ataque quirúrgico por parte de los aviones de los Beechwood Spirit. Son actualmente los aviones justamente específicos que se encargan de ataques quirúrgicos, que también fueron utilizados en la guerra de los 15 días para poder analizar, para poder asesinar a líderes puntuales que justamente van a desestabilizar o van a, en este caso, erradicar cualquier tipo de injerencia que puede tener actualmente el propio régimen iraní. También hace 48 horas se realizaron manifestaciones de nuevo, ya de carácter más ofensivos por parte de la ciudadanía contra el propio régimen. Ya no era una manifestación pacífica, ya fueron ataques por parte de la ciudadanía a instituciones políticas, claro. a los propios representaciones del propio régimen. Que es lo que hasta acá se viene reprimiendo, ¿no? Sí, desde el año pasado, cuando empezaron las manifestaciones, que esto por supuesto es una operación por parte, se conoce como una operaciones encubiertas, operaciones que pueden, justamente por parte de los servicios de inteligencia, ya sea el Mossad como la CIA, de poder incentivar a regímenes pro-occidentales, en este caso justamente de los Estados Unidos. También se ha barajado posibilidades de que en caso de que actualmente se pueda derrumbar cualquier tipo de resabio por parte del régimen, ya no es un tipo de negociación, sino poder erradicar el régimen, se estaba barajando también la posibilidad de que lo que fuera el hijo del anterior Shah de Irán justamente sea el próximo presidente de Irán. Se estaban barajando desde el año pasado estas noticias. En esto, para hacer, si se quiere, una comparación, un parangón forzado con Venezuela, de avanzar sobre el régimen de Estados Unidos, no buscaría para nada un gobierno que tuviera que ver con nada parecido a la democracia, sino negociar con el mismo régimen un sucesor posible y condiciones más laxas para la sociedad en general, ¿no? Más los intereses que tenga Estados Unidos ahí. Sí, lo que con esto, Raúl. Bueno, está en lo correcto, pero hay ciertas salvedades para poder, con respecto a lo que es Irán o con respecto a otros, ya sea Venezuela u otros estados. ¿Qué ocurre? Primero hay que hacer referencia a que es una teocracia, que no tiene las mismas características de Venezuela. A pesar de todo, era una democracia desde el punto de vista teórico, pero por supuesto en la práctica no, porque era una dictadura militar. Está el elemento religioso. En los que son los países del Medio Oriente, la religión es muy fuerte, ya seas o judío desde el punto de vista de Israel, pero ya desde el punto de vista más extremista, que es actualmente el propio líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, como así también todos los países musulmanes. En este caso, principalmente de Irán, que es un país musulmán chiita, con la cual hace referencia del resto de los países como son la península del Golfo, o los países del Golfo, los países petroleros, por ejemplo el caso de Omán, de Bahrein, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, Omán y demás. Todos esos países son sunitas, que es la gran mayoría, podríamos decir el 90% de los países del mundo que son musulmanes, son sunitas. ¿Qué es la particularidad ahora? Es el único país que tiene su gran mayoría y su gobierno es chiita, que hace diferente justamente con los países sunitas, que son más no utilizaría para entrevistas, es un poco sensible desde el punto de vista, ellos lo consideran más conservadores, más ortodoxos desde ese punto de vista, porque ellos consideran desde el punto de vista, ellos no se consideran radicales, por supuesto, eso hago la salvedad, por eso ellos se consideran más conservadores desde el punto de vista sunita. Ellos utilizan, por ejemplo, la Sharia, que es la ley islámica, que es cual hace referencia a su propia interpretación del Islam, para que su propia población se adecue a esas reglas y no se salgan de ese manual justamente que ellos plantean de que es
la verdad o la libre interpretación que tienen ellos con respecto al Corán de las enseñanzas de Mahoma o de Mahatma. Por ese motivo, en los últimos años, principalmente se ha visto presos políticos, se ha visto represiones, se ha visto asesinato a periodistas que han sido una de las voces de rebeldía frente al propio régimen, represiones en la calle. También está la policía de la verdad o la policía de la moral, en el cual hacía referencia a que no se podía ni reprimir ni manifestar en contra del régimen porque iba justamente o a la cárcel o estaban frente a ser azotados o ser lapidados, que actualmente existe el castigo por lapidación o la muerte por lapidación en Irán, en el cual estamos hablando de prácticas que son algo vetustas o antiguas desde el punto de vista de cualquier tipo de concepción a nivel internacional. Bueno, ahí está. Con toda esa complejidad de por medio se desata este conflicto bélico. Estamos hablando de lo que se ve hoy y siempre el escenario posible nos da miedo. La verdad que sí, pero da la particularidad de que actualmente estamos frente a poner una situación de esperanza para el pueblo justamente iraní, que es el principal afectado en esta situación porque son víctimas del propio régimen. Sí. Ellos lamentablemente compraron una idea de salvación, de romper cualquier tipo de opresión desde 1979 al día de hoy, que se encuentra esta teocracia y que no lo ha sido. Una tiranía. Fue una tiranía, es una teocracia, es represión de los propios derechos, que gran parte de la ciudadanía lo pueden ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, que no es solamente un intervencionismo de los Estados Unidos como por supuesto la oposición y el propio régimen lo plantea, sino es una salvación en contra del régimen que actualmente está oprimiendo a todo el ciudadano iraní. También lo ha planteado Benjamin Netanyahu en las últimas horas de que le solicita al propio pueblo iraní de que le ayude justamente a poder derrocar este régimen que no solamente tiene justamente represalias y tiene colaboraciones dentro del propio régimen iraní, sino también con todos los países de Medio Oriente. El caso de las milicias en Hezbollah, las milicias de Hamas, sus vínculos con Qatar, que también eso como último dato para poder cerrar, a pesar de la intervención y este bombardeo por parte de los Estados Unidos, también ha habido represalias por parte del régimen de Irán en otros países que actualmente son socios de los Estados Unidos de Irán. El caso de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, que actualmente se han visto bombardeados en estas últimas horas, que es producto de este ataque de Estados Unidos en Irán. Excelente, Raúl. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Saludos para vos y para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros en la política internacional. Algo más de música en las notas.